Tribu de Almas Valientes, gracias por estar en este otro episodio conmigo, aquí compartiendo de cerca todas estas cosas que han representado para mí mis procesos de vida, el caer en cuenta, el hacerme consciente, el irme reconciliando con mi historia, el poderme dar cuenta que ha valido la pena cada paso, cada movimiento, cada situación, sea esta de dolor o de bienestar, para poder estar hoy en el punto en el que estoy. Porque al final sigo insistiendo, creo fehacientemente que son poquitas cosas pasándonos a muchas personas. Oía el testimonio de una chica a la que admiro y espero poder traer a Guatemala, Nirvana Hanks. En parte de la narrativa de su historia, que le íbamos oyendo con Álvaro, mi esposo, se voltea a ver y me dice, parece que estoy oyendo la historia de alguien más. Entonces le hago yo así de, ¿mua? O sea, de que si es a mí. Entonces me dice, por supuesto, Carolina. Entonces eso me confirma a mí que son pocas cosas pasándonos a muchas personas, y por eso es que el interés de mi corazón es que tú puedas encontrar acá esa lucecita chiquita que te ayuda a encontrar dónde está el switch interno que te lleva a ver con más claridad en tu historia sin necesidad de mentirte. A la hora que yo te digo, haz listados o haz esto, lo otro, no lo hagas con miedo de si voy a ser descubierta. La única que se tiene que descubrir, o el único que se tiene que descubrir, eres tú, a ti mismo, a ti misma, porque seguirnos mintiendo es seguir cavando más profundo y seguirnos quejando de que por qué la vida es como es. La vida es, y nosotros elegimos cómo transitarla, si en dolor, si en negación, si en resistencia, o fluyendo a través de aceptar. Pero eso te voy a hablar en el siguiente episodio, sobre cómo podemos aceptar para vivir sin sufrir. En este episodio, que es honrando y tomando a mamá y a papá, es algo que para mí ha sido súper sanador. Yo he hecho muchísimas cosas, muchísimos tipos de terapia, y tengo más de 35 años de estar en este proceso de búsqueda y de querer tomar en cuenta, donde todo ha sumado, todo ha dejado algo. ¿Por qué? Porque soy curiosa, porque lo pongo en práctica, porque lo practico. Algunas cosas las dejo de practicar, llega otra cosa, pero es como todo. Cuando tú estabas la primera vez que fuiste al colegio, tener amiguitos diferentes, usar un uniforme, a lo mejor ir con una lonchera nueva, o sea, todo eso te podía causar una emoción y tenía un sentido y un valor, y conforme vas creciendo eso también se va modificando y es totalmente natural. Entonces todos esos procesos terapéuticos, y de estar aquí frente a la cámara contigo es otro de ellos, me han servido para poderte dar desde mi corazón todo eso que me ha ayudado a ver con más claridad quién soy y en dónde estoy. Pero eso no implica que yo no haya ratos en mi vida que aún los vivo con enojo, con miedo o incluso sintiendo inseguridad. ¿Por qué? Porque soy humana, y porque es natural que vengan cosas, porque va a depender del momento en que estemos, en qué estado nos encuentra una situación. Estaba en paz, estaba clara, estaba sana, o estaba pasando una crisis económica, o a lo mejor estaba viviendo un proceso de divorcio, o la pérdida de un ser querido, o algo. Entonces, no siempre las situaciones nos van a agarrar así, ¡ay, qué fresh! No. Entonces, yo sí sigo viviendo esto, pero a mí me ha ayudado mucho para poderme conocer de una manera más amorosa, porque yo era súper arrebatada conmigo, súper exigente, súper crítica. Yo me tenía a mí y me bastaba a mí como mi propio verdugo. Y el solo recordarlo, se sale solito el suspiro. ¿Por qué? Porque sí lastimé a la Carolinita, a la adolescente, a la mujer adulta joven, y yo no quiero seguir lastimando a la mujer que soy hoy, porque si no mi versión anciana de Carolina va a seguir lastimada. Entonces, yo le pedí, cuando lo aprendí en la psicoterapia de un curso de milagros, es del Espíritu Santo, porque esa es una súper herramienta. Yo le dije al Espíritu Santo que por favor fuera el guardián en mi mente y me ayudara en los momentos en que yo estoy sintiéndome incómoda, que genera malestar tanto mental o físico. Todo aquello de lo que nos estamos resistiendo nos va a generar un malestar. Entonces me voy rápido a decirle que me diga a qué parte me estoy resistiendo, y les prometo que el Espíritu Santo no se hace esperar. Con
esa petición que yo le hago. Me muestra y con la sola pregunta yo me abro a un nuevo, mi estado, para empezar, mi estado emocional cambia. O sea, me aquieto, mi mente se desaloca, no es desaloja, se le quita lo loco. Porque la mente se manda unas historias, pero megadramáticas. Entonces, cuando yo ya me abro a eso, ya puedo ver las cosas con un poco más de apertura, puedo ver otras opciones y no nada más decir, sí, esto es, y no se vale, y porque a mí, y me lo van a pagar, y qué miedo, y esa desconfianza de la que yo venía, terrorífica, de verdad, es que yo era terrorista, mentalmente hablando, yo era terrorista, no sé qué tan terrorista seas tú contigo, si te dices la verdad, te diría que tanto, un poquito menos, o a lo mejor un pocote más que yo. Pero yo ya no lo niego, yo me muestro ante mí como una persona que de verdad quiere vivir desde una perspectiva más amorosa y comprensiva. Entonces, encontré que dentro de todas estas terapias, el tomar a mi papá y a mi mamá, yo fui a ver, tuve la oportunidad de conocer a Bert Hellinger, a un taller de 3-4 días que fuimos con un grupo de amigas a México. Álvaro iba conmigo ahí también, y conocerlo a él y verlo en acción, haciendo las terapias. Decía, Dios mío, este señor es de otro mundo, qué increíble. O sea, él tenía tal expertise para poderle ver a la gente desde cómo se sentaba, cómo hablaba, cómo contaba su historia, que él ni les quería mucha narrativa de la historia, y cómo incluso bajó a gente del escenario, donde decir, mira, no, aquí esto no va, y yo así, what, qué terrible, pero bueno. Eso era Bert Hellinger. Él es el top de las constelaciones. Está Brigitte Champetier y, por supuesto, los alumnos que dicen que si tuvieron un buen maestro, ellos incluso pueden llegar a superar al maestro. Y eso es lo que nosotros confiamos. Acá con nosotros en el podcast de Carolina, la mujer de hoy, tenemos varios de los invitados que trabajan las constelaciones familiares, y yo en lo personal lo he vivido y es una terapia de sanación súper poderosa. Pero de eso te quiero comentar un poco más adelante también, porque desde la perspectiva de Perla Salas, a la que le he aprendido mucho, cómo ella tiene tanta claridad para decir por qué es tan importante que nosotros honremos y tomemos a papá y mamá. Pero antes de llegar a Perla, me gustaría comentarte que fue durante una de mis caminatas, eso fue en la pandemia, cuando yo escuché al doctor Mario Alonso Puig hablar sobre la analogía del vagabundo y el peregrino. A mí me hizo recordar cosas de cuánto en mi caminar y de ir dando tumbos por la vida, y toda esa búsqueda, no solo de el querer encontrar la raíz de mis heridas, y no para atormentarme más, sino que para empezar los procesos de sanación, me di cuenta también que todo eso, lo que viví, es lo que me llevó igual a vivir de regreso a casa. Y ahí en el documento que te estoy dando, te pongo nuestra página donde tú puedes encontrar los libros que yo he escrito, tanto de Regreso a Casa como El Camino, en el que te comparto otra serie de experiencias y que a lo mejor te pueden ayudar también a ti como esa lucecita de poder encontrar qué está en ti todavía resistido, negado, o es tal el miedo, la vergüenza de que se sepa, o el sentimiento de culpa que puedes tener de que lo viviste ahí, que por cierto, hoy en la mañana que estaba yo en el sauna, dije, esto lo voy a decir en este episodio. Y es que ahorita que está Luis Fernando, mi hijo, acá, encontré yo en uno de los episodios que solo lo mencioné ya en un episodio del podcast, que en uno de los videos que estaba yo viendo de Byron Katie en YouTube, o leyendo su libro, me pude dar cuenta leyendo uno de los ejemplos que ella pone de la vergüenza que había en mí, hablando del abuso. Y es que, como le decía a mi hijo, que a él también le tocó vivir esa misma experiencia, cuando uno sufre de abuso, es una mezcla de vergüenza, tristeza, dolor, miedo y culpa. Yo no lo había hablado hasta este momento. Y culpa, porque le digo a él, y por supuesto, madre, me dice él me puede comprender, porque él lo vivió también. Entonces le digo, cuando a uno le tocan los genitales de las áreas más erógenas
de nuestro cuerpo, o sea, de donde más placer siente el ser humano, es en el área genital. Entonces es una mezcla de placer y miedo, pero el placer se niega, porque si uno confiesa placer, entonces, zorra, sucia, víctima, no, culpable, sí. Y entonces dice uno, ¿cuán rápido nos vamos nosotros mismos a condenarnos? Déjate tú que alguien más nos condene. Te condenas tú a ti si hay una sensación de culpa, es porque te estás condenando tú a ti. Y condenarte no te saca de eso. Entonces, revisa en ti qué te produjo culpa, qué te produjo vergüenza o te está produciendo, si es que en este momento de tu vida lo estás experimentando, dónde sientes miedo aún, qué te manda a la angustia, a sentirte sola, a la tristeza, a la desconfianza. En todo eso, ahí, sé honesto contigo en las respuestas, porque mientras tú te quieras seguir diciendo cosas como para seguir maquillando, eso va a seguirte erosionando. Entonces, cuando yo ya lo terminé de confesar para mí, porque eso lo confesé para mí en ese momento. Pero cuando ya lo platiqué con Luis Fernando, mi hijo, fue una cosa así como que, entonces porque la respuesta de él fue, sí, madre, así es. Y no es, qué bueno, no me criticó, no, él también lo vivió. Entonces, cuando nos podemos entender desde la compasión unos a otros, estamos sosteniéndonos en redes de amor. Entonces, lo que hice es lo de mi shifting, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había todavía un sentimiento de vergüenza al querer seguir negando yo la culpa que sentí en un momento dado. Entonces, podértelo decir ahora a ti aquí de manera pública, para mí es súper sanador. No me produce más vergüenza, no me produce culpa. ¿Por qué? Porque yo era inocente a los 4 años cuando eso sucedió. Así que cada quien vea y revise qué es lo que todavía necesita sanar, porque hay cosas específicas, como te mencioné hace un momentito, que lo aprendí de Bert Hellinger y de Perla Salas, es que si nosotros vamos a terapia, creemos, qué alivio, ya me di cuenta, pero no seguimos el proceso, ya sea que vayamos una vez a la semana, una vez cada 15, una vez cada mes, y en ese periodo donde no estamos 1 hora con el terapeuta y todo el resto de horas entre una cita y otra, tú no tienes a un guardián o a un terapeuta o a un psicólogo o a un psiquiatra 24/7 que te esté diciendo, bueno, a ver, vamos a hacer los ejercicios, hay que seguir desinstalando, hay que seguir entrando en contacto, porque mientras tú no entres en contacto con todo eso que te dijiste y que sentiste cuando eras niño, cuando eras niña, entre una terapia y otra, conforme vayas descubriendo cada una de tus cosas, no vas a poder sanar. Para sanar profundo, tenemos que estar no solo dispuestos a sanar, sino que es hacer conciencia que eso de lo que te acabas de dar cuenta se quedó en una parte de tu cuerpo. Cuando te caiga un 20, anota una palabra. No te enredes en la historia. Miedo, culpa, vergüenza, asco, ansiedad, tristeza, humillación, traición. ¿Qué sentiste? La notas y luego buscas en qué parte de mi cuerpo estoy sintiendo esto. Tu pecho, la boca de tu estómago, tu garganta, tu cabeza, el brazo, la pierna, yo que sé dónde tú lo vas a sentir. Ya lo ubicaste. Y luego ponle una calificación de 0 a 10. ¿En qué nivel está? Y ahí te vas a poder dar cuenta, porque a veces con solo hacer ese pequeño ejercicio ya se te pueden llenar los ojos de lágrimas. Acabo de decir en un podcast que acompañé a mi hija a una desprogramación de un susto que ella se pegó porque un hombre en un supermercado, cuando ella era niña, 12, 13 años, la empezó a perseguir pensando que mi hija estaba sola en el supermercado, pero es de esos hombres lascivos que te desnudan con la mirada.
Entonces ella se cambió de pasillo pensando que así lo iba a evitar, y el hombre se cambió de pasillo y se seguía acercando a ella. Entonces ella salió corriendo a buscar a mi marido y ahí ella se puso a llorar. Pero ahorita que me lo platicó, se le volvieron a llenar sus ojos de lágrimas y lloró. Entonces le digo, ¿ves? De 0 a 10, ¿en cuánto está? En 10. ¿Y en dónde lo sientes? En mi pecho. Entonces, mijita, desinstálalo. Y de 10 le bajó a 3, y de 3, porque hizo otra ronda, le bajó a 0. Entonces, eso es lo que necesitas. Y entre una y otra cosa, estamos llenos de archivos. Entonces es poco a poco, conforme tú vayas disponiéndote más a querer sanar, van a seguir amorosamente apareciendo las cosas, y no te asustes y no digas, ay, no puede ser. Y sí puede ser, porque mientras no vayamos a hacer contacto con nuestro niño interior, no vamos a poder sanar de manera profunda, porque ese niño interior, que ahí te voy a hablar un poquito más adelante de ello, necesita palabras específicas de tu parte, no de tu terapeuta, no de tu psiquiatra, de ti como adulto que eres ahora, para que le digas que lo ves, que ahí estás para él, que sí pasó, pero ya pasó, que puedes reconocer lo que se asustó, el miedo que tuvo, la tristeza, la soledad, el vacío, la ansiedad, o sea, todo lo que tuvo. Abrázalo con tu mirada, que se sienta de verdad esa parte tuya contenida por tu adulto, y tu niño interno va a llorar. Pero dice que no es lo mismo el drama de un adulto que se está haciendo consciente de algo, porque se le puede venir como un torbellino de emociones, al llanto de un niño interno que se está viendo y sintiendo amado, visto, sostenido, contenido, nutrido. Ya despertó, ya apareció el adulto que yo tanto necesité cuando era niño, y que a lo mejor no apareció en forma de figura materna y paterna, y que hoy ya estás tú ahí para él. Entonces, en esto del vagabundo somos, no digas, Carolina se fue por la rama, pero no quiero dejar de compartir eso contigo. Dice, en esta analogía del vagabundo y el peregrino, vagabundo somos cuando vamos dando tumbos por la vida. Somos peregrinos cuando hemos encontrado el camino. Ahí tú puedes ver cuánto andas de vagabundo o cuánto ya le empezaste a encontrar el camino y el sentido a tu vida. Y de verdad, yo me veo ahora como una peregrina, y me hace recordar cuando hice el camino de Santiago de Compostela, una parte de 220 kilómetros de Santiago de Compostela, y cómo se vive, pues así. No es lo mismo vivir dando tumbos que vivir en conciencia, sabiendo o teniendo una idea más clara de hacia dónde quieres ir, con quién lo quieres vivir, y cómo vas o estás dispuesto a interpretar y procesar las cosas que de este momento en adelante vengan a tu vida. Perla hace mucho énfasis en que dejemos de estarles reclamando a papá y a mamá, porque si no, nosotros no vamos a poder crecer. Eso lo hace el niño desde la energía infantil, y si nosotros no podemos vernos acá, ahora, nosotros como adulto, es sencillamente porque estamos volteados hacia atrás, viendo hacia nuestro pasado. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos aquí, en el presente, para poder nosotros ver también a nuestros hijos, ver nuestro trabajo, ver nuestros proyectos, ver hacia adelante. La vida siempre es hacia adelante, y si vas a regresar a tu pasado, que sea únicamente para sanar y reconciliar y reinterpretar tu historia desde otra perspectiva. Hoy yo le encuentro sentido a muchas cosas que me pasaron, porque ya no lo veo como víctima, lo veo como una mujer que está dispuesta ya a hacerse responsable de sí misma, que tiene el amor, la responsabilidad, la atención y el empeño y el interés genuino por atender a mi niña que va a cohabitar conmigo. Y no tienen idea la cantidad de veces que yo ya me comunico con mi Carolina anciana, porque a ella la veo todavía con 20 años arriba de mí, de más experiencia, de más reconciliación, de más amor, de más compartir desde otro espacio, y decirle, Carolina, porque ella está en más alianza con el Espíritu Santo, que ahora es el guardián de mi mente, y decirle, a ver, Carolina, porque cuando le hablo a mi niña sí le digo Carito,
Pero cuando le hablo a mi anciana interna, le digo, Carolina, ¿cómo ves tú esto y esto y esto? ¿O qué harías tú y esto y esto y esto? Y de verdad, lo primero que veo de esa Carolina es una sonrisa. Una sonrisa que me dice como que no te compliques más la existencia, le estás metiendo mucha cabeza, como que aliviánate. Entonces, la cosa es que si nosotros queremos tomar el camino directo, como el del cuento de la Caperucita y el lobo, el camino del lobo o el camino de la Caperucita. El camino de la Caperucita es el largo, porque por ahí la mandó el lobo. Y él se fue por el camino corto para llegar antes con la abuelita y comérsela. Entonces, ¿qué camino vas a agarrar tú? Si tu padre, aquí hay un listado de que quiero por favor que le pongas atención, pero mucha en tus notas, porque va a ser del 7 al, bueno, te lo voy a decir un poquito más adelante, del 7 al 26, hasta está marcado en negrías. Todos los puntos que están ahí señalados y hasta los quise dividir en más y uno pareciera que pudo haber estado en un gran bloque junto, pero preferí hacértelo así en segmentos porque a mí me hacía tantísimo sentido esa información que yo digo, no, pues sí. Entonces mejor así desglosadita para digerirla por sorbitos, para no tragar bocados grandes, sino que bocados pequeños y decir, ok, me voy a quedar ahorita en este trozo, lo voy a revisar, lo voy a sentir, y habrá unos que a lo mejor los pasas así de check, de sí, ya estuve ahí, sí, ya lo atendí, o con qué razón esto se me sigue repitiendo. Esa es la idea. Entonces, como sea que hayan sido tus padres contigo, fueron como fueron, porque ellos también tuvieron padres que lastimaron. Ellos también tuvieron carencias y no podemos dar aquello que no recibimos, a menos que ellos se hubieran querido hacer, o sea, se hubieran trabajado para no transmitirte a ti la herida, ellos se hayan hecho conscientes de ellos, se hayan trabajado en sí mismos, de cuenta que cuando te educaron ya no te trasladaron eso. Si no hicieron eso, si no tuvieron esa madurez y esa responsabilidad, sí o sí trasladamos nuestras heridas a nuestros descendientes. Y a veces son los nietos, los bisnietos, si no los hijos, quienes están cargando con todo eso que en tu árbol genealógico nadie ha podido o ha querido hacerse cargo. Entonces, primero tienes que estar presente, dejar de ver para atrás, para poder estar presente para ti, para poder estar presente para tus hijos. Luego, ver que el daño que te hicieron ya pasó. Y que si, dice, ahí te lo vas a encontrar en el material, en alguna parte, que si tus padres hubieran sido conscientes del daño que te estaban haciendo, a ellos les hubiera dolido 10 veces más que a ti lo que te hicieron. Y eso me hizo recordar también hace ya varios años, yo caí en cuenta en una cosa cuando dije yo, ¿con qué razón cuando los papás nos dicen, me duele más a mí que a ti decirte o hacerte tal o cual cosa? Que uno decía, yo antes decía que paja, o sea que eso es mentira, entonces si le duele, ¿por qué me lo está haciendo? Pero lo que no estaba haciendo consciente papá y mamá cuando nos lastimaban era que lo estaban haciendo desde su herida, no desde su amor por nosotros, no desde su que quieren lo mejor para nosotros, para que seamos personas de bien. No, lo estaban haciendo desde su herida y por supuesto que uno alborotar su hormiguero interno. Eso, las hormigas pican y como queman, y no son hormiguitas negras, son las coloradas, las que como arden. Entonces, dije, chin, sí es cierto, sí le duele, sí le dolió tanto o más que a mí. Y luego cuando lo oigo, se lo oigo decir a Perla Salas, dije yo, ciertísimo, ciertísimo. ¿Por qué? Porque salimos desde nuestro dolor, desde nuestras carencias, desde nuestros vacíos, a cuidar y a criar hijos. ¿Qué les vamos a dar? Si no nos lo dieron y esa va a ser nuestra justificación. Vamos a seguirnos quejando. Entonces no, basta. Si quieres crecer, necesitas aprender a verte para poder amarte, para poder después salir a la vida como una persona completa, donde ya aceptó sus luces y sus sombras y se esfuerza por
que su luz se mantenga más tiempo y también trabaja en que su sombra llevar desde dentro luz. A veces no son luces que del estadio que esas te pueden encandilar, sino que son las luces de amor que vienen desde dentro de ti, que te invitan a tomar nuevas y mejores decisiones. ¿Por qué? Porque vienen del amor y la compasión. Entonces, cuando nosotros ya podemos reconocer que papá y mamá también fueron niños que a lo mejor fueron abandonados, traicionados, humillados, golpeados, que también vienen con carencias, dice, no, pues con qué razón. Y luego en un curso de milagros también, ahí lo aprendí, porque cada vez me encuentro yo con la información por muchísimos más lados, y es que ya hay información donde no lo dicen, pero ¿la estamos entendiendo o la queremos poner en práctica o la queremos seguir esa ruta de camino? Que cuando nosotros comprendemos que papá y mamá tuvieron la historia que tuvieron y que ellos también vienen lastimados y que sí les dolió más que a nosotros, de ahí es donde viene el verdadero perdón, de ahí es donde podemos tomar a papá y mamá, de ahí es donde hacemos esa reconciliación. Y es, no porque yo soy superior a ti, mamá, o tú porque no tuviste, o yo te voy a ver sobre el hombro porque no tuviste la escolaridad que yo tuve. No, ahí estamos en otro gran problema, que es el desorden, porque nunca vamos a ser más grandes, ni a la par, y menos más grandes que papá y mamá. Entonces, habla también el documento que vas a recibir con este video sobre la infinidad de cosas que sucedieron para que tu papá y tu mamá, tus abuelos de ambos lados, los bisabuelos, los tatarabuelos y etcétera, todo el sinfín de cosas que tuvo cada pareja de esas vivir para poderle dar vida al siguiente miembro que venía en tu árbol genealógico como descendiente. Entonces, dice que solo con eso ya tenemos suficiente para honrar y tomar a papá y mamá. Porque sin todo ese conjunto de sincronicidades que se tuvieron que dar, nosotros no estaríamos. Si yo me hubiera casado con otro hombre, no hubiera tenido los hijos que tengo ahorita. A lo mejor tengo 5 hijos, a lo mejor tengo 2, a lo mejor tengo 8, yo no sé. Pero hubieran sido otros hijos totalmente. Entonces, para que tú y yo estemos hoy aquí, sucedieron una infinidad de cosas y de historias que tuvieron papá y mamá que sacar adelante y podernos decir nosotros, heme aquí. O sea, esto soy yo. Entonces, nosotros queremos hacer cosas, pero no tenemos a veces ni la idea desde dónde tienen que venir esos cambios o cuáles son las piezas que tenemos que mover para que se empiecen a dar estos cambios. Entonces, dice, cuando nuestro trabajo como adulto es voltearnos hacia enfrente, hacia la vida, mirarnos y decirnos, es que todo me pareció genial. Me doy cuenta que mi inteligencia emocional es pobre, que no sé controlarme, que dependo de otros para ser feliz, que me encanta tirarme al drama, yo era drama queen. Entonces tú te dices, ok, ya me vi, me voy a empezar a trabajar emocionalmente para darme a mí todo aquello que según yo, mis padres no me dieron. Y una vez que yo me lo dé, puedo salir a dárselo a otros. Entonces, aquí sí ya vienen los puntos que te digo que le pusieras atención del 7 al 26. Entonces, en este proceso, el sí a la vida proviene primero de entender que estamos vivas gracias a la biología de nuestros papás y esas sincronicidades. Y todo lo que tuvo que suceder para que ellos tuvieran un encuentro sexual y de ahí nacimos cada uno de nosotros. Ay, Dios mío, y que ahora nos toca a nosotros darnos lo que nos estuvimos quejando. A esto se le llama crecer, porque la mayoría de nosotros queremos quedarnos en la queja, en el reclamo y contando nuestra historia desde a mí no me dieron. Entonces, como te decía hace un rato, cuando yo regreso a mi historia, lo hago para sanar. Y aquí están los puntos que te voy a mencionar muy poquito así por encima. Es cuando te haces cargo de ti, entre una terapia y otra,
es donde tienes que ver a tu niño, quedarte con él, para que él pueda mostrarte todo lo que sintió, porque hay muchas cosas que ya hasta olvidadas las tenemos. A ver, te pregunto, ¿qué hiciste tú durante una cita y otra para seguir soltando ese dolor y quedarte atorado nuevamente en el pasado? ¿Qué hiciste para poder quedarte parado en el adulto o te volviste al niño? Porque cuando estamos en terapia y nos hacemos conscientes, ahí estás en el adulto. Pero cuando regresas a tu casa, a tu día a día, y vuelves a las andadas, a quererte seguir contando las mismas historias que tienes en la cabeza desde hace décadas, ahí te volviste otra vez niño. Entonces, ¿qué hiciste para dejar de ser ese niño mágico que, como yo, se siguió contando la historia misma, creyendo que las cosas iban a cambiar, que me quedo aquí? Entonces ahorita, como ya me di cuenta, ahora van a cambiar las cosas afuera. No, las cosas van a cambiar afuera, si es que tienen que cambiar afuera, y cambian, pero porque yo cambio la perspectiva desde donde las estoy viendo. La otra persona podrá seguir haciendo lo mismo, pero ya no va a tener el efecto que tiene en mí. Cuando yo me hago consciente que soy yo la que está tirándose el drama así, pero garrafal. Entonces, vas a darte cuenta que te tienes que mover, que te tienes que hacer cargo, que te tienes que decir, a ver, Carito, cuéntame. ¿Qué estás lista para contarme ahorita? Muéstrame, porque yo al Espíritu Santo y a Carito ahí los tengo juntos trabajando, y entonces Carito me lo muestra rápido y el Espíritu Santo me lo hace ver cuál exactamente fue el momento. Y hay momentos en los que lloro, pero es porque estoy abrazando a la niña y ese llanto es muy diferente al llanto cuando estoy en drama. Dice que mientras nosotros podamos decirle a nuestro niño interno, aquí estoy contigo, no tengas más miedo, confía, te amo, puedo ver el dolor, el miedo, el asco, el vacío, o las palabras que a ti te vengan, sentiste, lo puedo ver, fue real y lo siento mucho, lamento no haber podido estar para ti antes. Si no cambias tu diálogo interno sobre cómo fueron tus padres contigo, no hay manera de romper esas lealtades y que se sigan repitiendo esos patrones, porque no vienen de atrás, vienen de estar tú en lealtad contigo, de quererte seguir contándote tu narrativa. Que si mi mamá, porque hay otra cosa ahí que me encantó. Dice, cuando nosotros somos leales, porque cuando se es niño, el abandono es sinónimo de muerte. Pero ya de adultos no, a un adulto no lo abandonan, a un adulto lo dejan, y es una cosa muy diferente de que te dejen a que te abandonen, porque tú ya tienes las herramientas, o deberías de tenerla, porque ya eres adulto para poder tú salir adelante. En cambio, a un niño chiquito, tú abandónalo en la mitad de desierto, se va a morir porque necesita quien lo cuide, quien lo limpie, quien lo cambie, quien le dé de comer, todo eso. Pero un adulto no, él puede buscar recursos que lo hagan estar todavía en la vida. Entonces, cuando nosotros seguimos queriendo justificar que tenemos la razón, cuando a ti te dicen, ¿qué prefieres, tener la razón o tener paz? Y tú dices, tener paz. ¿Y entonces por qué sigues contando la misma narrativa? Porque al final lo que queremos es tener la razón. Entonces, para salir de esos círculos de drama, necesitamos, por favor, sentarnos con nuestro niño, con nuestra niña y decirle, aquí está. Aquí estoy, sí pasó. Para mí esa frase es tan cortita y tan magistral. Sí pasó, pero ya pasó. Aquí estoy para ti. Eso va a hacer que este niño chiquito, dolido, te siga tirando esa narrativa. Él se abre porque ya confía en ti a poder ver las cosas desde otro espacio, porque ya sabe que no está solo, porque sabe que no se va a morir en el desierto, porque no está solo, porque ya es un adulto el que tiene a cargo la vida de ambos. Ya no es él donde no tiene ni las herramientas, ni el conocimiento, ni la voluntad muchas veces de decir, no, el niño solo está experimentando a través de sus emociones y grabando. Entonces, ¿cuándo te vas a atrever a ir contigo a decirle a él, sí, papá y mamá fueron así, sí,
así pasó, pero ya pasó, ya sin el tono del reproche, de la queja, del señalamiento, de la lealtad que podemos tener. Que eso te iba a decir hace un momentito, es, por ejemplo, qué frases decía mamá. A mí me volaron los sesos cuando yo caí en cuenta de que a los hombres se les permite todo porque primero está la familia, porque lo primero es la familia. Yo así como la cosa. Entonces, no, eso no es cierto, pero yo lo tenía en forma de pelea, no en forma de integrado, porque yo no aplicaba eso, pero sí se había quedado en forma de esto a mí no me hace sentido, en forma de rechazo. Y eso también es otra herida, la herida del rechazo. Entonces, mientras yo lo tenga en el estilo, ponle tú el modelo que sea, pero me genera malestar mental o físico, psicológico, ahí me tengo que hacer cargo, porque mi cuerpo se va a encargar de decirme, hacerme notar todo lo que estoy pasando por mi cabeza en forma de pensamiento, en forma de sensación. El cuerpo me lo va a hacer pasar. Entonces, cuando lo siento feo, yo le digo, rápido, de verdad, yo ya no pierdo más tiempo. Espíritu Santo, ve y busca el momento en el que yo, o que no estoy aceptando, que a qué me estoy resistiendo, que no, en qué quiero seguir teniendo la razón, en qué me estoy perdiendo. O sea, todo ese tipo de cosas desbaratan nuestro deseo de querer tener la razón. Hoy casi no seguí la guía del documento que te compartí, pero quiero que sepas que te lo dejo ahí con todo mi cariño. Te quiero hacer este cierre antes de contarte lo de la última hoja de Fernando Grajeda. Él es un amigo mío que guatemalteco, vive en Chile, casado con una chilena, y tienen a Ferran, su hijito, autor de 2 libros, que me los devoré cuando los leí, y desde el momento en que nos conocimos por primera vez con Fer, fueron como 2 almas viejas que se encuentran y hicimos match, click, y entonces yo le pedí a Fer que si podía él hacer el prólogo de mi libro El Camino, y él lo hizo, y aquí te lo voy a copiar, son palabras de él. Dice, dice en el libro El Camino, no tengas miedo de cuestionarte, de romper paradigmas que te han sido impuestos durante toda tu vida, y deja que tu corazón e instinto se activen mientras lees cada palabra de este texto o escuchas y ves el video de este episodio. Te aseguro que habrá una respuesta a eso que hoy estás cuestionando, a ese miedo que estás sintiendo, y te darás cuenta de que la respuesta está esperando dentro de ti. Y con esto quiero pasar a la última parte, que es esta hoja que te muestro a ti, así, pero ahí te aparece a ti en el documento, una hoja que ha sido modificada, que ha sido leído, sumando cada vez más cosas. Ya Arturo, mi hijo, me avisó y que ya me tiene mi gráfica, porque yo eso lo emplastico, te digo, yo esto lo mantengo emplasticado y lo pego en el sauna, y entonces ahí me pongo a hacer mis ejercicios, porque esto es algo que, yo ya lo hice una vez, y no, yo el compromiso que tengo conmigo, porque el bienestar que estoy sintiendo es demasiado bueno, lo hago todos los días mientras estoy en el sauna. Entonces, esto es un ejemplo y te lo puse literalmente como es el mío, para que tú puedas ver cuáles son las frases que yo digo o cuáles son los puntos que tomé en cuenta para hacerlo. En mis primeros era solo con mis papás, después ya le agregué a mis abuelos, ahora ya le agregué a mis bisabuelos, tanto maternos como paternos. Tengo aquí sus nombres, los menciono por nombre, les doy las gracias así en cascada a mis bisabuelos por la vida de cada uno de mis abuelos, a mis abuelos por la vida de cada uno de mis papás, y a mis papás por mi vida. Y pero el ejercicio lo hago cuando los estoy tomando, visualizo así, como estoy así parada, y me pongo como que estoy parada frente a mi mamá y con mis ojos cerrados, porque estoy sintiendo yo puedo sentir, les prometo, hasta el contacto físico de las manos de mi mamá y de mi papá.
y luego recibo, es así como muy fuerte la energía que yo recibo, porque sí levanto las manos, porque son ramas más altas en mi árbol de mis ancestros. Entonces es donde yo le digo a mi mamá, como que ella me tiene así tomada de las manos, y le digo: mami, la tomo tal cual fue. Tomo de usted la vida, la abundancia y las relaciones sanas. Y luego, y sonrío, y ella me sonríe. Entonces me llevo las manos al pecho, y después me volteo a mi papá, y con mis ojos cerrados, pero yo lo estoy viendo a él con sus ojos energéticos, y le digo: papi, lo tomo tal cual fue. Tomo su fuerza en cada una de mis células. Entonces me sonríe, le sonrío, yo asiento con mi cabeza mucho en señal de gratitud y honra, y me llevo mis manos al pecho, y después ahí es donde ya subo mis manos y les agradezco a los papás de mi mamá, a los papás de mi papá, a los abuelos de mi mamá, a los abuelos de mi papá, y entonces después hago así como recibiendo en un recipiente grande, que tomo. Aquí está la frase también, está en negrías, que les digo a ellos: tomo de ustedes las semillas de luz y sabiduría de sus aprendizajes. Entonces, y me quedo un ratito, así unos segundos, así recibiendo cómo me lleno de sus semillas de luz, de sabiduría, de sus aprendizajes. Entonces, ya me los llevo las manos al pecho, y entonces ahí ya me quedo con una sensación de como que estamos completos. Porque mi abuelo Juan era el innombrable, y no digamos qué iba yo a saber, pero en un viaje que hicimos con mi mamá a Pinotepa hace muchos años, que nos presentó a una serie de los hermanos, porque era prolífero mi abuelo Juan, dieron ahí un libro de lo que habían algunos hermanos de mi mamá investigado algo sobre el árbol genealógico de ellos, y por eso te hablo de la importancia de eso en el libro El Camino sobre el Proyecto Sentido, porque no venimos como caídos del cielo, pues, o sea, venimos de un sistema familiar que todo lo que ellos vivieron, dejaron de vivir, los sacrificios, los logros, los fracasos, sus errores, o sea, todo eso está en nosotros, en nuestra memoria celular. Entonces, mientras más conozcamos la historia, no para juzgarla, sino para decir: ¿con qué razón, pues ahora entiendo? Ahí es donde puede empezar a surgir en nosotros una mirada que integra, porque viene de la compasión, porque viene del amor, porque viene de la aceptación de sí, así fue, sí pasó, pero ya pasó. Ahora yo me hago cargo. Y ahorita esto se lo acabo de agregar a mi ejercicio del sauna. Después de que yo tomo la energía de mis papás, abuelos y bisabuelos maternos y paternos, me hinco en el piso, o sea, los muevo del lugar porque no tengo el espacio para hacerlo en la pared donde lo pego, porque ahí está mojado. Entonces siento que me volteo a donde tengo más espacio, me hinco en el piso en señal de reconocimiento, bajo mi frente y me rindo. Ahí me rindo de verdad, en su totalidad, a lo que fue. Y ahí se siente uno cómo se va apagando el chorrito del cómo cree uno que debió haber sido, de por qué a mí no me gustó. Se acaba, les prometo, se acaba ese ruido. Entonces, al rendirme yo, y yo sé cuánto me tengo que quedar cada vez, porque es mi cuerpo que me dice como que ya estuvo, entonces ya me puedo levantar y me vuelvo a llevar mis manos al pecho. Y entonces termino mi ejercicio dándome un abrazo, diciéndome, sonriéndoles a ellos, como estamos completos. Entonces, te quiero dejar todas estas ideas hoy en este capítulo para que tú decidas si te hizo sentido, si no te hizo sentido, si te atreves o no a hacerlo. Y si te atreves, por favor, escríbeme a carolina@carolinalamujerdehoy.com.gt y cuéntame cómo viviste esta experiencia, de qué te diste cuenta, qué dejó en ti. Porque tus historias enriquecen mi vida y espero, pues el deseo de mi corazón, la mía enriquezca la tuya. Y al final todos somos uno, y si tú sanas, yo sano, y si yo sano, tú sanas también. Así que
la invitación a que sigan, compártanle si le están encontrando beneficio a estos episodios, compártanle a sus amistades, a su familia, que se suscriban ellos también a Solas con Carolina, porque al final no hay millones de gente sanando, hay un solo. Y tu conciencia y mi conciencia están en un nivel más alto, sumando a la conciencia que es donde emana la luz, donde todo es posible, donde baja la resistencia y donde tú dices, no me voy a cansarlo de decir, sí pasó, pero ya pasó. Así que te abrazo y te bendigo a la distancia y te dejo la invitación para el siguiente encuentro. Que estés bien.